estudio verso a verso. Y, ¿sabes? El escritor Marcos nos va a estar hablando acerca de la última cena que Jesús va a tener con sus discípulos. Hablando de comida, te lo vuelvo a repetir, al final va a haber bautizos, pero también va a haber comida. Por favor, no te vayas a ir. Queremos que nos acompañes, que te quedes a comer con nosotros. ¿Está bien? Si tú tomas notas, el pasaje y el título se encuentra en tu pantalla. El pasaje bíblico es Marcos capítulo 14 y vamos a estar estudiando del verso 12 al verso 25. Marcos capítulo 14 del verso 12 al verso 25. El título de nuestro estudio, tú que tomas notas, ahí está en tu pantalla, es La Santa Cena del Señor. La Santa Cena del Señor. Así que acompáñame por favor, Marcos capítulo 14. Y vamos a iniciar nuestro estudio leyendo del verso 12 al verso 16. Acompáñame en tu Biblia, Marcos capítulo 14, verso 12 al 16. ¿Quién trae Biblia? Levanten su Biblia, por favor. Muy bien, muy importante traer su Biblia para ir siguiendo lo que estoy leyendo yo. ¿Está bien? Marcos capítulo 14, verso del 12 al 16. Acompáñame en tu Biblia. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros ahí. Verso 16. Fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Recordemos, iglesia, que Jesús está en su última semana de ministerio aquí en la tierra. Sabemos que Jesús murió un día viernes. Después de esta cena, Jesús va a ser crucificado. No me voy a meter mucho en qué es la Pascua, porque hace 2 servicios anteriores específicamente hablamos qué era la Pascua y qué eran los panes sin levadura. Pero básicamente esta celebración era tomar un cordero, sacrificarlo, asarlo y de ahí comerlo con panes sin levadura. Entonces Jesús, como los discípulos, celebraban esto. ¿Por qué? Porque eran judíos. Por eso lo hacían. Entonces, al saber que había llegado la noche de la Pascua, de la cena de las fiestas sin levadura, los discípulos le hacen una pregunta a Jesús. ¿Te diste cuenta en el verso 12 al final? Fíjate lo que les preguntaron. ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Los discípulos se encuentran en una situación donde tienen que preguntarle al Señor qué hacer. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación que no sepas qué hacer? Por ejemplo, con tu familia. Señor, ¿qué puedo hacer para que mi familia venga a ti? ¿Alguien aquí que le ha preguntado al Señor? Señor, ¿qué puedo hacer en esta economía que estoy? Tengo problemas económicos, no hay trabajo, tengo esto. ¿Qué hago, Señor? ¿Sabes? No tiene nada de malo que tú vengas al Señor y le hagas preguntas. Muchas veces tenemos miedo de cuestionar al Señor. Ay, no, ¿cómo le voy a preguntar? ¿Por qué no tengo un trabajo? ¿Por qué mi economía está así? ¿Por qué mi familia no ha venido a Cristo? Ay, no, qué miedo, ¿cómo le voy a preguntar al Señor? Él sabe lo que hace. No, tú puedes tener la confianza de preguntarle y decirle: Señor, ¿qué puedo hacer en esta situación en la que me encuentro? Los discípulos es lo que hacen. Le preguntan: Señor, ¿dónde quieres que llevemos a cabo la Pascua? Fíjate lo que Jesús les contestó. Acompáñame, verso 13. Dice: envió 2 de sus discípulos y les dijo. Fíjate lo que Jesús les dijo, es interesante. Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decida al señor de la casa: maestro, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros ahí.
Jesús le responde a sus discípulos: vayan a aquella ciudad, entren a la ciudad, va a venir un hombre, síganlo, nunca le hablen, solamente síganlo. Y ese hombre va a tener un cántaro, sigan a ese hombre, y cuando lleguen a la casa donde es ese hombre, busquen al dueño de la casa y díganle dónde está el aposento. ¿Quién haría eso, la verdad? Levanta tu mano. Es difícil hacerlo. Es difícil creer las palabras de Jesús. Y muchas veces así es con nosotros. Señor, ¿por qué mi familia no viene a Cristo? ¿Por qué mi familia? Esa es la razón de nosotros. Esa es la petición más importante de nosotros, porque amamos a nuestros familiares. Y nosotros le podemos preguntar al Señor: Señor, ¿por qué mi familia no viene a ti? ¿Cómo puedo alcanzar a mi familia? ¿Por qué me siento espiritualmente así? Y sabes, el Jesús te puede responder de esta manera. Bíblicamente, Jesús siempre nos anima a orar. ¿Por qué me siento así espiritualmente, Señor? El Señor te contesta: ¿puedes orar? Búscame. La respuesta es que no lo hacemos. Podemos creer solamente de palabras, pero no lo llevamos a la práctica. Hay una situación muy importante hablando económicamente. Señor, ¿por qué siempre tengo deudas? ¿Por qué siempre no tengo una estabilidad económica, Señor? El Señor te contesta esto, y lo vemos bíblicamente: confía en mí. Oh, claro, estoy confiando en ti. Ok, ¿cómo estás en tu darme a mí? ¿Cómo estás en tu dar al Señor? No, pues es que no puedo darte porque necesito, Señor. No confías en mí. Las personas que no tienen la economía estable, no que te sobre, eso no estoy hablando de prosperidad, estoy hablando de estabilidad económica. Créeme, empieza por dando al Señor, porque tú estás confiando en Él y Él respalda eso. Cuando tú haces esto, viene la estabilidad económica. No te metes en tu carne. No tengo, debes de decir: Señor, provéeme. ¿A quién le pido prestado? A ver, o al banco, y te metes en muchos problemas. ¿Por qué? Porque no confías en Dios. Señor, me siento así espiritualmente. El Señor te dice: arrepiéntete. Hay pecado en ti, estás practicando el pecado. Y sabes, podemos escuchar la voz de Dios claramente, pero no obedecer. ¿Qué hicieron los discípulos? Le obedecieron al Señor. Fíjate, verso 16. Fueron sus discípulos y entraron a la ciudad, fíjate, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Dos cosas que hacen los discípulos primero. Fueron los discípulos y entraron a la ciudad. Esto habla de fe. Los discípulos miraron la ciudad y por eso creyeron la palabra y por eso fueron. Pero no solamente eso, entraron a aquella ciudad, dieron pasos de fe y después descubrieron lo que el Señor les había dicho: que iba a estar ese hombre, que iban a entrar a la casa, que iban a encontrar al dueño de la casa y iban a preparar la Pascua. Y lo hicieron, pero tomaron pasos de fe. El Señor te habla a tu corazón, pero no damos esos pasos de fe. Solamente decimos creer, pero no lo obedecemos. Si los discípulos solamente hubieran dicho: oh sí, Jesús, claro que sí, entramos a la ciudad, no, eso suena como no congruente. ¿Cómo va a venir un hombre de la nada? ¿Cómo vamos a entrar a una casa de la nada? Pero sabes, lo hicieron. Dios pide que des esos pasos de fe y vas a ver la mano de Dios. No esperes ver la mano de Dios cuando no obedeces. Y eso es algo que vemos aquí. Los discípulos obedecieron. Ahora, quiero explicarte por qué sí sucede lo que Jesús les dijo. Nos podemos volver muy espirituales y podemos decir: no, es que Jesús muere lo que está y así. La razón por qué Jesús hace todo de esta manera, de decir: ve y no le hables y haz esto y el otro, de una forma como a escondidas, como muy interesante, como dice que vayan. La razón es porque a Jesús le querían matar.
Y uno de sus cercanos, de sus 12 discípulos, llamado Judas, adivina qué quería hacer él: entregarle. Fíjate lo que dice el verso 10 y verso 11 del capítulo 14 ahí mismo. Dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselos. ¿Escuchaste? Verso 11. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Por esa razón Jesús manda a 2 de sus discípulos. No les dice: vamos a aquel lugar. No, manda a 2. Los evangelios anteriores nos dice que mandó a Pedro y a Juan. ¿Por qué? Porque él sabía que Judas le quería entregar. También vemos aquí que probablemente Jesús ya tenía listo todo. Jesús ya había hablado con el dueño de la casa. Pero el dueño de la casa no quería compartir que esa noche Jesús se iba a reunir ahí. ¿Por qué? Porque todos los religiosos estaban dando dinero con tal de que entregaran a Jesús. Y sabes, ese siervo que mandó pudo haber dicho: a ver, ¿cuánto me ofreces? Sí, mi Señor me dijo que Jesús esta noche va a venir a cenar aquí. Y sabes, esa es la oportunidad. Dame dinero y te lo traigo. Por eso, este hombre que se encontraron con un cántaro probablemente no sabía nada. Y la razón es porque en aquellos tiempos, en primer lugar, los hombres no salían a recoger agua. Eran las mujeres. El labor de las mujeres en aquellos tiempos era ir por agua. En la Biblia nunca vemos a hombres yendo por agua. Y también otra señal es que el hombre nunca traía un cántaro. Ese era un recipiente para mujeres. Los hombres traían, esa palabra, no pongas vino viejo, en ostres. Los hombres usaban ostres, que era un recipiente de piel, pero nunca un cántaro. Entonces, ¿por qué hace eso el dueño de la casa? Porque no quería que supieran los demás dónde se iba a reunir Jesús. Jesús ya tenía todo listo. Y sabes, Jesús es igual con nosotros. Jesús ya tiene todo listo. ¿Pero por qué hace eso Jesús? Una, porque quiere que crezcamos en nuestra fe. Por eso nos contesta de esa manera como imposible para nosotros. Pero Él ya lo tiene listo. La otra es porque nos quiere hacer partícipes de su obra. Cuando tú das ese paso de fe, de entregarle tu vida al Señor, créeme, Él ya tiene un plan para ti. Y de ahí parte ese plan. Cuando tú tomas el paso de fe, de servir en la iglesia, créeme, para ti. Él quiere hacerte parte de su obra. Cuando tú eres fiel en reunirte aquí, Él tiene un plan para ti. Pero Él te da la invitación a que seas tu parte de la obra que Él está haciendo. Pero tú tomas la decisión. Si creo en el Señor, yo le voy a entregar mi vida. Si creo en lo que Él dice en su palabra, yo voy a servir. Si creo, yo voy a ser fiel. Y no solamente aquí, sino en tu casa, que es lo más importante. El Señor quiere hacerte participar de su reino, de su obra. Y sabes, estoy muy contento de verte aquí. Estoy muy contento siempre que te veo ser fiel al Señor. Estoy muy contento de que sirvas al Señor, porque esa es su voluntad para ti. Y cuando tú lo haces, estás creyendo en lo que Él te está diciendo, y créeme, tú vas a ver lo que los discípulos vieron, que todo se cumplió, que todo estaba listo, y solamente ellos obedecieron. Jesús ya lo tenía todo listo. Jesús es lo mismo. Pero depende de ti si tomas ese paso, si obedeces al Señor. Aquí vemos un gran ejemplo de aquellos que obedecen. Pero de aquellos que no obedecen nos va a hablar Jesús ahorita continuando. Acompáñame, verso 17 al verso 21. Acompáñame en tu Biblia, por favor. Verso 17, vamos a continuar con nuestro estudio al verso 21. Jesús va a hablar de aquel que no le obedece y lo que le espera. Acompáñame. Y cuando llegó la noche, vino Él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros
que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y decirse unos por otros, ¿seré yo? Y el otro decía, ¿seré yo? Y él respondió y les dijo, hablando Jesús, es uno de los 12 el que moja conmigo el plato. Fíjate el verso 21, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Los otros evangelios nos dice que Jesús estaba dirigiéndose a Judas. Jesús ya sabía que Judas lo iba a entregar. Y por eso dice esto Jesús de ese hombre. Bueno le fuera no haber nacido. Puedes decir tú, ay, pobrecito Judas. Qué fuerte es Jesús. ¿Cómo le dice eso? Créeme, Jesús siempre va a confrontarte. No esperes seguir en el pecado, no esperes seguir como que sin nada y que Jesús no te hable. Todo lo contrario, Él te va a hablar. Porque Él te ama. Y Él amaba a Judas. Varias veces Jesús decía esto, alguien me va a entregar. Y ¿sabes? Él estaba hablando a Judas. Aquí hace lo mismo. Bueno fuera que no hubieses nacido. Porque Jesús sabía el fin que le esperaba a ese hombre. Pero ¿qué es de Judas? Judas tomó su decisión. Por eso Jesús le hablaba. Y sabes, quiero decirte que muchos aquí son Judas. Y suena muy duro. Pero hay muchos aquí que no le han entregado su vida a Jesús. Hay muchos aquí que solamente viven una religiosidad, viven caminar cerca de Jesús, pero no son hijos de Jesús, no tienen una relación con Jesús. Y ese es un Judas. Hay 3 tipos de personas. Aquel que claramente dice, yo rechazo a Jesús. Me da igual el Señor, me da igual Dios. Ese es un tipo de persona. La segunda persona es aquella que está dentro de la iglesia, pero no es hijo de Dios. Judas estuvo 3 años con Jesús. Tú puedes tener 1 año, 2 años, 3 años, pero de nada va a servir. Tú te vas a ir. Judas estuvo cerca de Jesús, pero no porque estés cerca de Jesús significa que eres hijo de Dios. Tú puedes estar aquí y escuchar la palabra. Tú puedes estar aquí y hablar como cristiano, etc. Pero eso no significa que eres hijo de Dios. Hijo de Dios es aquel que nace de nuevo, que se arrepiente, que le pide perdón al Señor y le recibe como su Señor y Salvador. ¿Sabes? Espero que te hagas estas preguntas y por favor medita en esto. Los discípulos lo meditaron. ¿Seré yo? ¿Seré yo? Porque eso es una reacción normal de nosotros. Sabemos que somos pecadores, sabemos que fallamos, pero es muy diferente practicar el pecado, vivir el pecado. Y cuando tú vives, practicas el pecado, tú no eres hijo de Dios. Pero cuando hay convicción en ti, hay arrepentimiento y ya no practicas el pecado, ahí ya empieza a haber frutos espirituales. La Biblia dice que el árbol se reconoce por sus frutos. Hazte estas preguntas. ¿En verdad el Señor reina mi vida? ¿En verdad yo busco el reino de Dios en todo momento o busco mi reino? Son preguntas que te tienes que hacer. Judas estuvo cerca de Jesús, pero Judas nunca tuvo una relación personal con Jesús. Si tú no tienes una relación personal con Jesús, tú no eres hijo de Dios. Y tú puedes estar aquí y ser Judas. Va a llegar el momento que te vas a ir. Y es lo que pasa aquí. Judas escuchaba a Jesús y decía, no, yo no tengo que arrepentirme. Yo estoy bien así. Pero ¿sabes? Judas engañó a los 12 discípulos porque ninguno de los 12 discípulos supo que era Judas.
Judas engañó a todas las personas que estaban a su alrededor, pero a Jesús no. Y Jesús te conoce. ¿Por qué Él te está diciendo esto? Porque quiere que vengas a Él. Jesús amaba a Judas y le estaba confrontando para que se arrepintiese. Si Judas hubiera arrepentido en ese momento, créeme, el Señor lo hubiera recibido. Pero Él no lo hizo y entregó a Jesús. Eso nos dicen los otros evangelios. Versos 22 al 25 y terminamos. Los otros evangelios nos dicen que después de que Jesús habló estas palabras de quién lo iba a entregar, en ese momento Judas dice que Satanás entró en él. Y Jesús le dijo, ve y haz lo que tienes que hacer. Y sabes, Judas salió y adivina dónde fue. A entregarle. Y podemos decir, ay, pobrecito Judas, por esa razón, porque Satanás se entró en él, hizo eso. No, él ya lo había dicho en el verso 10 y 11 lo vimos. Él ya había decidido entregar a Jesús por dinero. Y así es el pecado. Nosotros decidimos pecar y Satanás está ahí listo. Pero nunca le eches la culpa a Satanás. Empieza por ti, en tu decisión. Judas decidió entregar a Jesús. Cuando esto terminó de hablar Jesús y cuando Judas salió, iniciaron a tener la cena, la última cena. Verso 22 al verso 25 y terminamos. Y mientras comían, aquí ya no está Judas, Jesús tomó el pan y bendijo. Y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ellos todos. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. 25, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Jesús empieza a tener esta última cena con sus discípulos y hace dos cosas. Toma el pan, lo parte y les dice, comed esto, esto es mi cuerpo. Los otros evangelios nos dice que dice, porque por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Después toma la copa y les dice, esto representa mi sangre. La sangre representa la vida de una persona. Jesús les está diciendo, esta es mi sangre, esto es lo que yo di por ustedes, mi vida. Tómenlo en memoria de mí. Y es lo que hacemos aquí en tu iglesia. Hay muchas religiones, como la religión católica, que dice que cuando tú comes el pan y la sangre, estás comiendo el cuerpo de Jesús. Pero eso es mentira. Aquí nos dice que es para recordar lo que Él hizo. Al día siguiente Él iba a dar su cuerpo e iba a dar su vida. Iba a derramar su sangre. Y por eso lo hacemos aquí. Al final del servicio vamos a tener comunión, pero quiero enfatizar en tres cosas para poder participar de la comunión. Tres cosas para poder participar de la comunión, y eso lo vemos bíblicamente. Vamos a participar, pero hay tres cosas que tienes que saber para poder participar. Primera cosa a saber: solamente puedes participar de la comunión si tú eres hijo de Dios, si tú eres nacido de nuevo. Vemos aquí que Judas ya no está. Jesús tiene comunión con aquellos que verdaderamente le siguieron, que eran sus discípulos. Tú no puedes participar si tú no eres hijo de Dios. Segunda razón de poder participar: tú no puedes participar si estás en pecado, si estás practicando el pecado. Si hay odio en tu corazón, si hay envidia, si hay falta de perdón y el Señor constantemente te ha dicho, hey, perdona, entrega eso, y no lo haces, eso se llama pecado porque no estás obedeciendo al Señor. Y sabes, si eso hay en ti, no participes, porque no estás llevando a cabo, como se llama, comunión con el Señor. En ti hay pecado, y cuando hay pecado en ti, tú no puedes tener comunión con Dios. Aquellos que están pensando en hacer lo correcto, que es casarse y están en unión libre, sabes, no comas de la comunión.
Mejor cásate, haz lo correcto, lo que Dios manda, y después participa. Porque tú no estás en obediencia al Señor, tú estás en pecado. Y tú no puedes hacerlo. Haz lo correcto primero y después participa. Muy importante. Y tercera cosa para poder participar de la comunión, la Biblia nos manda a discernir lo que estamos haciendo. ¿Sabes? Es triste cuando pasan niños y se agarran 4 galletitas y 4 vasitos de jugo porque quieren, ahí están bien ricas las galletas. Créeme, no permitas eso, papá. Porque eso no es el propósito. El propósito es que ellos disciernan lo que están haciendo. ¿Qué tienen que discernir? Que esa galleta representa el cuerpo de Jesús que fue partido por cada uno de nosotros. Y la sangre representa lo que Él derramó para perdón de pecados de nosotros. Pero si tú no te tomas el tiempo para orar, para darle gracias a Dios y para explicarle a tus familiares, espero que lo hagas. Porque tú no estás discerniendo lo que estás haciendo. Voy a leer un versículo rápidamente, 1 Corintios, no está ahí, no te preocupes, Faye. 1 Corintios capítulo 11, verso 27 al 30. Fíjate lo que dice. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, incluso varios que han muerto. Cuando tú no disciernes lo que estás haciendo, estás comiendo jugo. ¿Por qué? Porque el propósito es recordar lo que Jesús hizo. Y por eso participamos. Si tú tienes algo que entregarle al Señor, voy a tocar una alabanza y espero que le pidas al Señor y entregues eso y le obedezcas. Pero si no hay eso en ti, por favor no participes. Porque se trata de tener comunión con el Señor. Y haz lo que Dios te pide. ¿Está bien, iglesia? Voy a estar en la alabanza. Vamos a tomar un tiempo de 3 minutos. Espero que te unas con tu familia, les expliques qué estás haciendo y de ahí participe. Y si tienes algo que entregarle al Señor, entrégaselo. Dile, Señor, te entrego esto que hay dentro de mí. Sé que esto no te agrada, ayúdame a hacer lo correcto. Y hazlo, participa.